Muy buenos días de Dios. Bienvenidos a miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. También estamos celebrando Santo Carlos, Lwanga y sus compañeros, mártires en África. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos, Lwanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en continua unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Toma asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para la celebración de la Misa de hoy. Primera lectura. Reviva el don de Dios que recibiste cuando impuse las manos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo de la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicción del Evangelio, sosteniendo por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida sana, santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús de toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte y ha irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en el alto, fijo los ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos, que fijan con sus ojos en las manos del Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos.
Así como la esclava es su señora, tiene fijos los ojos. Fijos están en el Señor nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer al hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Well, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucitan de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. En cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. La palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento, por favor. En las lecturas, primeras lecturas, en las misas, desde la resurrección del Señor, estamos escuchando mayormente los hechos de los apóstoles sobre cómo comenzó la iglesia y se desarrollaba en los primeros décadas después de la ascensión de Jesús. Y bien complicada su situación. Tuvieron que hacer muchos ajustes en su manera. Personas que habían asistido a la sinagoga cada semana ya no pudieron entrar. Tuvieron que repensar su liturgia para seguir como discípulos de Jesús. Cambiar sus tradiciones, sus hábitos. Y otras personas entraron en una pista sobre la religión de los judíos. Entonces, ¿cómo integrar esos? Y vemos muchos conflictos, muchas frustraciones. Y nosotros ahora estamos en una pandemia y tenemos que adaptarnos. Tenemos que aceptar muchos cambios en todos los aspectos de nuestra vida. El Estado, muchos condados en el Estado han pasado de la primera etapa a la segunda etapa, pero nosotros en el condado de Yakima nos quedamos en el primer paso. El condado de Yakima es el peor en el oeste y Sunnyside es el peor en el condado. Y no me sorprende. Yo voy a la tienda cada tercera noche y veo una persona más allá que yo con una mascarilla. Y
hicieron un sondeo, un estudio, enviaron gente para estudiar varias tiendas en el condado y empresas y otros sitios, y un promedio de 35 personas ya llevan una mascarilla en público. La mascarilla no te protege de gérmenes entrando, pero sí protege si tú tienes gérmenes del coronavirus, eso protege a otras personas en tu cercanía. So, 65% de las personas aquí no están protegiendo a otras personas. Y uno puede ser portador del virus sin darse cuenta, sin sentirse mal, sin síntomas. So hay que pensar, cada uno, que yo soy bien posible portador del coronavirus. Es importante llevar la mascarilla. Si eso no cambia, coronavirus sigue multiplicando en nuestra zona y no vamos a pasar a otros pasos como Ellensburg y ahora esa zona Freta. So ellos tienen más libertad en celebrar las misas ahora. Nosotros más restringidos, pero ya tenemos algunas cosas que podemos hacer. Este fin de semana que viene no, pero el fin de semana después, el 13 y 14 de junio, yo quiero comenzar con 4 misas en persona, sábado y domingo. 7 de la tarde en inglés, 8:30 en español. 7 de la tarde en inglés, 8:30 español. Domingo, 7 probable español y 8:30 probable español. Digo probable, no estoy seguro si deberíamos tener otra misa en inglés o una misa bilingüe. So, quedamos por mientras con eso, 2 misas en español. Las misas van a estar en el jardín detrás de nuestro banco de comida. No van a entrar por la iglesia, van a entrar por esta barrera, este cerco ahí, Cyclone Fence, por el garaje ahí. Voy a contratar un guardián para supervisar la entrada. Necesitas un boleto para entrar. Hay un límite de 100 personas en la misa. Hay un límite de 100 personas. Necesitas un boleto. Cada persona presente necesita un boleto para entrar. Si hay 5 personas en tu familia, necesitas 5 boletos. Si abuela vive en otra parte, va a venir con ustedes, ella necesita boleto. Si recién se dio a luz en la familia hace 2 días, el bebito necesita un boleto. En el boleto va a escribir tu nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, lo que tienen de esos. Tenemos que tener los datos de cada persona. Una familia puede escribir la lista de su familia en un boleto y juntar los demás boletos. So, toda la información puede estar en un boleto y vamos a guardarlos juntos, pero cada persona necesita su propio boleto. Tiene que mantener una distancia de 6 pies. Se puede traer su propia silla plegable o nosotros vamos a hacer sillas ahí plegables. Vamos a limpiar, hacer la sanitación necesaria antes y después de cada misa. Ustedes tienen que sentarse y mantener una distancia de 6 pies. Personas que viven en la misma casa, personas que viven en la misma casa, personas que viven en el mismo hogar, que viven en el mismo hogar, que viven en el mismo departamento, pueden sentarse juntos. Pero la abuelita ya viene. No, personas de la misma casa. So, contamos con su cooperación en eso. La misa va a ser bien sencilla, bastante corta,
Calculo 35, 40 minutos, no más. No hay coro, el sacerdote no canta, el pueblo no canta, no hay presentación de las ofrendas del pan y vino. Y como ya ahora nosotros hacemos la misa diaria, las hostias del pueblo van a estar muy a la margen del altar, tan lejos del sacerdote como posible. No va a haber un intercambio del saludo de paz. Cuando llega el momento de la comunión, el sacerdote va a comulgar y después dejar guardadas las hostias del pueblo. Va a pasar a su sillón y después oración final, anuncios, bendición final y después va a quitar su casulla y va a poner máscara y va a limpiar las manos y dar las hostias a gente presente que quiere comulgar. Cuando te acercas a comulgar, extender la mano el brazo tanto como posible y el sacerdote va a extender su brazo tanto como posible para mantener tanta distancia como posible. Si por cualquier motivo, cualquier causa, el sacerdote toca tu piel o tú tocas la piel del sacerdote, el sacerdote tiene que parar otra vez, lavar las manos y volver a repartir las hostias al pueblo. Cuando salgan, queremos que se queden sillas y vamos por varios grupos o zonas dejarlos salir. Para que no creemos que 100 personas, ¡wum! Eso muy peligrosa, muy peligrosa. No hay obligación durante esta pandemia para asistir a la misa. Los obispos han puesto eso al lado. So, no tienes que confesar, por favor, que no he estado en la misa, porque no hay obligación durante esta pandemia. También queremos recomendar que las personas débiles por edad o diabetes o asma o cualquier debilidad que tienen que no vengan a esas misas porque es un alto riesgo. So, no vienen. Seguimos con las misas por YouTube, salvo la misa de domingo a las 7. No estoy tan seguro porque no creo que nuestro equipo va a funcionar en el aire libre. So, esa misa no, pero la misa la 9 inglés, 11 bilingüe, la 1 español, sí, seguimos transmitiendo esas misas. Necesitas un boleto para entrar. Tienes que llevar una mascarilla durante la misa. Tenemos que ver esa mascarilla antes de dejarlos entrar. Vamos a tener ahí mascarillas, vamos a venderlos $1 cada uno, es nuestro costo. No es para generar más fondos. Pero mi recomendación es que traigan su propia mascarilla. Se puede hacerlo de tela, porque si llegas con tu familia, hay 6 o 7 en tu familia, hay $6 o 7 en mascarillas. Y si quieres venir la semana después otra vez, en un mes es 25, 30, $40. So, mejor tener mascarillas. Okay? So, eso es el proyecto. Todavía tenemos que pasarlo por la diócesis. Tenemos que cumplir con los requisitos de entrenamiento y capacitación de nuestro equipo para asegurar la sanitación ahí. No hay acceso a los baños. No hay acceso a los baños. So, la misa es 35, 40 minutos máximo. So, no hay acceso a los baños. Necesita un boleto cada persona.
So, como dije al comienzo de la iglesia, mucho caos, confusión y ajustes, pero ya estamos en una iglesia porque ellos conquistaron esos obstáculos. So, y nosotros también queremos que seguir adelante conquistando los obstáculos. Y ojalá más personas van a llevar una mascarilla para que las infecciones en nuestra zona bajen, para que tenemos la libertad ahora que otras iglesias tienen en otros condados. Y ellos van a pasar un tercer paso y eso sería aún más beneficio para nosotros. Pero sin las mascarillas, la infección sigue. So, ahí estamos. Eso estamos. So, gracias por su atención y su cooperación en eso. Oremos. Oremos. Oremos para que nuestra comunidad pueda hacer los ajustes necesarios para celebrar la misa en persona y no contagiarnos. Por eso roguemos al Señor. Oremos por los feligreses de nuestra parroquia que ya están o han sufrido este coronavirus, bien grave en unos casos. Y todos los casos que conozco yo son menos de 60 años de edad, 20 años, 40 años. So, rezamos por esas personas para que pueda llegar a una recuperación de 100%. Por eso roguemos al Señor. Oremos por tanta violencia y racismo en nuestro país, para que nosotros podamos ser activos en dialogar y luchar contra las mentalidades y prácticas de racismo. Por eso roguemos al Señor. Oremos por la Iglesia de África. Oremos por la Iglesia de África. La iglesia que crece más rápida que cualquier otra iglesia del mundo ahora. Pero también que ha sufrido más. Muchos mártires, no solamente hace 100 años, pero en esos momentos. So rezamos por esas personas que se arriesgan la vida para ser discípulos de Cristo. Por eso roguemos al Señor. Por las intenciones en sus corazones. Roguemos al Señor. Y ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida.
Por el misterio de esta agua, este vino, los que compartamos la divinidad, de que enseñado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que es agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia. Y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejes de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso con todos los potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz, Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, Santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, Santo en el cielo. Santo es Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique sus dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, a celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor
Sean contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de San José, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, en comunión con San Ignacio de Loyola, María de Rocher, en comunión con todos los santos, y alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo esté siempre con todos ustedes. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Let us pray. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para reconciliar. Gracias a ustedes.